Muy buenos días a todos, jóvenes. El día de hoy vamos a conocer la segunda obra del arquitecto Erwin Gómez. ¿Cómo estás, arquitecto? Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la casa número 2. Y así se llama, casa número 2. No, se llama casa 242, pero la casa número 2 construida. Digamos, la segunda casa. Paso número 2 después de Casa Boa. Excelente. ¿Y qué aprendiste en esta segunda casa? La inocencia que tocábamos el día de ayer en la primera casa, digamos, las cuestiones técnicas, la experiencia que te dan como los detalles finos. Aprendí como de esos errores de la primera casa. Se corrigieron, traté de corregirlos, digamos, en la segunda. Ya me dirás tú si se logró o no se logró. Pero tiene, digamos, más técnica esta casa. Se ve un poco más seria. Digamos que envejecí un poco, no tanto, pero sí envejeció algo. Platícanos un poco sobre el terreno, por favor. Mira, Abraham, estamos aquí casi en las afueras de León. Este terreno es como otro abanico, pero alargado, como que los terrenos en abanico me están persiguiendo. Entonces, del lado derecho tenemos 24 metros de fondo. Del lado derecho tenemos del lado izquierdo tenemos 23 metros de fondo. De frente son 10 metros y atrás se encoge a 6,5. Ok, se cierra bastante. Se cierra bastante. Se ve muy grande el terreno. ¿Qué orientación tiene? Tenemos surponiente en la fachada. Entonces ya casi como a las 5 o 6 de la tarde le pega el sol de lleno. Excelente. ¿Y cuántos metros cuadrados de construcción tiene? De construcción tenemos 290, Abraham. De superficie de terreno son 203 aproximadamente. Me llama mucho la atención estos volados. ¿Cuánto miden? Los volados son módulos de 4 metros, 4x4, digamos. Ok, es como una recámara. Es la recámara principal de ambos volados. El lado derecho es un closet vestidor y el lado izquierdo es la recámara principal. Oye, acabo de ver que se cierra en pico. Se cierra en pico. Claro, ustedes están viendo la planta arquitectónica, jóvenes. Qué interesante, ¿eh? Se hace un ángulo ahí, muy agudo. ¿Y cómo partes el proyecto? ¿Cómo arrancas? Un poco de las claves que pasaron con la primera casa, me acostumbré a escuadrarme siempre hacia los laterales. Okay. Entonces, si ves los módulos, todo el módulo, digamos 1, está escuadrado hacia los 23 metros y el módulo 2 está escuadrado hacia los 24 metros. Entonces el ajuste otra vez lo vuelvo a dejar al centro y, digamos, se vuelve un poco más racional la casa en este terreno un poco en abanico. Buenísimo. Materiales blanco y madera y piedra. Es una piedra de la zona. Es una piedra de la zona. Es normalmente la más distribuida, no sé, si acaso aquí por lo menos en León, es es oreja de elefante. El color, me gustó escoger este por el tono del blanco que contrastara bien con la naturaleza y con el blanco. Entonces, como este rosado, rojo, clarito, le viene bien y más que nada, en el diseño no quise poner ninguna medianera, quise como que la casa fuera sólida y ahorita en lo que no hay vecinos, que tu casa o cochera se extendiera hasta el terreno de junto o hasta la barda del fraccionamiento. Excelente. Estructuralmente, ¿cómo se soportan estos volados? Claro que sí, Abraham. Mira, estructuralmente hay 4 columnas de metal. Son unas IPRs que vienen, digamos, en cada orilla del módulo. Como si fueran columnas. Nada más que, como te habrás dado cuenta, de este lado tengo las escaleras. Entonces la columna no puede pasar digamos, hasta sostenerse del siguiente muro. Entonces tiene que agarrarse directamente de la columna, que trae como una especie de contravientos para que no se vaya a pandear ni bajar nada. Ok, Entonces, se hace una estructura de acero. Estructura de acero forrada de tabique y luego ya nada más aplanada. Interesante, ¿eh? No, es que está fuerte la tensión que se siente aquí en este volumen. O sea, no tiene nada de apoyos, jóvenes. Está completamente empotrada. Pues adelante, arquitecto. Te seguimos. Siguiendo las manías de la primera casa, Abraham, voy a dejar que pases tú primero, me digas Ok. tus primeras impresiones. Ya no sé qué me voy a esperar aquí, ¿eh? Después de la primera, si no la han visto, jóvenes, tienen que ir a verla. Es una de las casas más auténticas que hemos visitado. Y aquí ya empezó a sorprendernos. Nos recibe celosía. Te recibe una celosía
que da directamente al vestíbulo de la casa, que te conduce hacia la planta alta, sala y hacia el comedor cocina. Y hecha de block, este es el Nova Ceramic. Es Nova Ceramic, justamente, dándole ahí un apoyo a la marca. Interesante, ¿eh? No nos deja ver el resto de la casa. Las escaleras al frente las traes. Otra vez de madera empotrables, pero ya no flotadas, ¿verdad? Ya no flota, ahora sí sosteniéndose de ambos lados del muro. Ujú. Ahorita vamos para allá arriba. Y aquí empieza la doble altura. Te recibe a altura sencilla la casa, pero ya después crece a doble altura. Ah, y aquí vemos el muro en diagonal. Interesante. Aquí, Abraham, en la primera casa la altura era lo más bajo posible. Ajá. Entonces, lo más bajo posible aquí son 280. No pudimos bajar más, pero los 280 son parejos hasta las cocheras y todo lo interior. O sea, es como un módulo cerrado totalmente. Aquí, Abraham, en el maqueteo durante la construcción, aquí era un patio exterior. Venían unos cantiles aquí, corrían de lado a lado, pero en el maqueteo de el cliente con arquitecto, es como, no, ya no quiero ese patio, vamos a quitar esos cristales y mejor tápalo de arriba. Ok. Entonces este resultado se debe a ese maqueteo en obra que le gustaba hacer tanto a Barragán también. Modificar. Y Entonces había un vidrio a doble altura aquí. había un cancel corredizo en la, digamos, de parte baja. Aquí tenía yo un HS que tapaba, digamos, recibía toda la ortogonal. Ajá. Este triángulo se hacía como patio exterior y las enredaderas y las luces continuaban. Ok. Entonces solo nos deshicimos del cancel, tapamos arriba, pero la vegetación sigue incluida y las lámparas igual. Ya veo. Entonces ahí se puede entender lo que era el patio, ¿verdad? Sí, Este trapezo, es correcto, trapecio. Abraham. Entonces el cancel, una vez puesto, iba a dar otra vez ortogonalidad a este muro de aquí, digamos, a este módulo, y no ibas a sentir tanto el trapecio, el triángulo. Claro. Pero si ya sin el patio, gana más amplitud y se entiende como la ortogonal que trae ya directamente el terreno. De acuerdo. Entonces esto es la sala. Esta es la sala. Ajá. Al fondo está un comedor. Estamos ya en mudanzas, casi en las últimas. Excelente. Entonces aquí va a ir un comedor. Esta lámpara que encontramos de Elmets, un poco locochona. Está buena. Y de fondo tenemos la barra de la cocina y su mueble a la cena. Muy diferente también la barra de la cocina a otras que hemos visto. Aquí no vas a tener gabinetes abajo. No, queda totalmente limpia. Ok. La idea de la barra era dejarla volando lo más posible y una vez que se coló de concreto, que se descimbró, que vi como, pues el detalle, digamos, la escultura como tal, tenía tanta potencia que decidimos dejarla totalmente abierta. Muy bien. Y la cocina entonces se abre hacia el jardín, que aquí se puede ver ya la dimensión más reducida, ¿verdad? Son los 6 metros, me 6,5 que decías. decía. Se ve Sí, bien el muro de cara de piedra. ese muro es totalmente de fraccionamiento. No Ujú, quise poner uno después para no quitarle esos 20 centímetros más ujú. y de remate ese muro cara de piedra como que da otra sensación. Sí, está bueno. Entonces nos adueñamos de eso. Está bueno, ¿eh? A ver, a ver, a ver. De este lado se genera pasillo de servicio. Es pasillo de servicio, pero también es una entrada secundaria. Si tú vienes en tu coche como las cocheras que dan del módulo número 2, entras por esa puerta, digamos, tu entrada de cocheras, que normalmente en mis casas me gusta, Abraham, que las dos entradas, o si llega a haber una tercera, totalmente tengan magia. Entonces, que no te esperes que si esta es cochera, nada más sea una puerta hacia la sala o hacia algo. Entonces, mira, salimos otra vez aquí hacia las cocheras. Entonces, si quisieras empezar el recorrido de la secundaria hacia adentro, tienes como esta vista, mira. Ah, el remate del jardín. De acuerdo. ¿Cuánto mide este pasillo? 1 metro, 1 metro. lo mínimo posible también. Vemos las escaleras por abajo. Y de este lado está el baño de visitas, o a ver, explícame. Aquí tenemos una recámara, digamos, de visitas, Ok. que una vez amueblada va a tener su recámara, su cama individual. Aquí hacemos una especie de que sí es como de visitas, pero darle la mayor calidad posible. Por eso se repite la celosía, que le da como cierta
como cierto Airbnb, digamos. Si tienes a tu Ujú. visita aquí, vente, pero tengo esta celosía que te acompaña el cancel y sales al pasillo. Y del pasillo hay un cuarto de servicio, un patito de servicio donde viene el calentador y el hidro. Hacia acá ventila la recámara. Hacia acá metí la recámara. Ok. Ah, interesantes esas escaleras. De pura placa. De pura placa, esas son puras placas. Y entonces después de la celosía viene, digamos, ese cancel, Ajá. que una vez que si hace demasiado calor, se puede recorrer y se abre hacia el patio de servicio. Aquí te llueve. Ahí me llueve. Es abierto completamente. Correcto, Abraham. Ok. Se siente que respira. Entonces, aprovechando del patio de visitas, bueno, de la recámara de visitas, aquí dejamos una regadera para que, Ok. para que sea como cómodo bañarse, digamos, rápido. Y O entonces, sea, como da hacia la cocina, digamos, un pequeño truco era como abrir la puerta hacia allá, y ajá. como es de templado esmerilado, te puedes meter, salir, y Y nadie te y ve. nadie te ve. Ok, Ya cuando entonces. tengas tu toalla puesta, todo, estás listo, pues ya cierras, y si hay alguien en el pasillo, en la cocina, pues solo te ves, digamos, de aquí. Ok. Comprendo. Si seguimos adelante, el lavamanos queda por fuera, Este es el medio baño de la casa. es el medio baño. Ok. Está igual abierto, lo único que se tapa es el WC que está al fondo. En una. Ah, ok. Está aquí en cabina. Órale. Con celosía. Viendo el patio también de los equipos. Y esta celosía es hacia la sala, ¿verdad? Es correcto, Ya. Y este vidrio también, también es hacia la sala, que era el patio originalmente. que era el patio. Entonces, digamos, todo se ilumina igual, tratar de buscar la mayor cantidad de iluminación natural posible en todos los espacios, aunque estén por dentro de la casa. Ya. De acuerdo. Ya estoy entendiendo. Esta es la alacena. Esa es la alacena. Aquí falta una puerta de cristal, pero es como una alacena. Esa alacena también, Abraham, si me dejas explicarte, Ok. había un cristal también en el fondo, pero igual en el peloteo se perdió esa batalla y se cerró con muro. Ok. Sí, tú lo que querías era que se sintiera muy transparente Es toda esa correcto. zona hacia el patio. Sí, y aparte tener como una alacena diferente a todas. O sea, si tú tienes tu remate es un cancel que te da iluminación y vas por tu cereal o tu cornflakes ahí, Ujú. te da como otra sensación de alacena. Claro. Está interesante. La cocina muy abierta, recibe toda la luz. ¿Qué orientación tenemos atrás? Atrás tenemos el este. El este. Está súper bien. Muy interesante la distribución, muy diferente a todo. O sea, lo que haces ahí de ese patio es muy arriesgado. Y esta es la ventana del baño. Esa es la ventana donde está el lavamanos Ajá, y esta es la celosía del WC. del WC. Y no se ve hacia adentro. No, no se ve hacia adentro. Tienes unos buenos vidrios satinados. Buenos videos atinados. La otra idea también era dejarlos translúcidos Ujú. y que la enredadera se comiera, digamos, esa celosía y cuando estás tú en el baño, ver la enredadera y un poco hacia la sala, pero la de la sala hacia adentro jamás. Ok, muy arriesgado. Muy bien. ¿Cuántos metros cuadrados tiene la casa? De construcción, te digo, son como 293. 293. De acuerdo. Muy bien. Pues vamos a la planta alta. Adelante, Abraham. Estas columnas son de acero en realidad, forradas de madera. Es correcto. Este es, digamos, el contrapeso de la viga Del volado, ¿verdad? que Ajá. sale desde la cochera. Sí. Entonces, para darle más estabilidad, la viga desde el principio llega aquí y esos HS, digamos, que le dan como el contrapeso para Ujú. que no vibre tanto. De acuerdo. Porque igual sí vibra, pero tratar de reducirlo a lo mínimo posible. Muy bien. Y lo mismo la escalera, ¿verdad? Ya vi que tiene unos apoyos de metal aquí en los costados. Sí, esa parte, como aquí volaba, Ajá. digamos, viene como una especie de serpenteo de acero para seguir dando la sensación de que está volando, de que no se soporte ni del muro ni del piso. Ya. Entonces va digamos, de castillo a columna y soporta bien los escalones. Excelente. Sí, ahorita ya los estaba probando. Bastante sólidos. ¿Y aquí cómo los apoyas Aquí- hacia los costados? Hacia los costados viene digamos, un ángulo Ujú. que una parte soporta la placa del escalón y el otro se sostiene directamente de una columna, digamos, una travesita que va sobre todo el escalón.
Ya entiendo. Una trave ahí ahogada en el muro. Sí. ¿Ok? Y luego sueldas el ángulo. Y luego se solda el ángulo. Aquí llegamos a otro mini vestíbulo, que aquí es la recámara principal. Te lo voy a abrir primero para que ahora pasemos juntos. Ok. Recámara principal. Recámara principal, aquí va el closet vestidor, que es de todos los 4 metros del módulo. Ok. Se genera, digamos, este pequeño vacío. Si quisieran poner como un estudio, sillones o cualquier otra cosa, Ujú. caben perfectamente. Al fondo tenemos un tocador igual de escritorio, que con el espejo le va bien, digamos, a ambos lados. Con mucha luz. Aquí vemos los apoyos, ahora sí los contravientos que decías de metal. Claro, digamos, como aquí va, de este lado pasa la viga hasta allá. El contraviento sí era necesario en este, porque te digo, como van las escaleras de clavos, si corría la viga, pues era como una especie de maniobra a la hora de subir la escalera que no te pegara. Claro. Entonces, mejor quitamos la viga de ahí y se utilizó este contraviento. Interesante la solución, ¿eh? Y entonces yo camino por aquí y esta es mi recámara. Y ahí va tu recámara principal. Ya, la cabecera ahí. Es un muro de WPC, ¿verdad? Es correcto, Abraham. Rolambrina. De acuerdo. ¿Qué dimensiones tiene? Ah, pues 4x4, 4 por ¿verdad? 4. Nada más se ajusta al ancho de los muros, Ajá. que vendría siendo como 385 por 385. Ok. Ah, Entonces ya, la ya, ya. cabecera va pegando el alambre y dejé, digamos, este camino de lámparas LED, ¿Sí? que es como de noche. Si alguna vez venimos a grabar de noche, Abraham, digamos, la iluminación potente queda en el puente para que de afuera la grieta que veníamos platicando en la primera casa Ajá. se ilumine como de ámbar, de amarillo. Y entonces cuando pasa ya a tu recámara, que es como más privado, más íntimo, la iluminación es más cálida, es menos intensa. Más suave. Digamos que pasas de 1 watt a 6 watts de ella. Ok. Claro, por eso la dimensión, ¿verdad? Sí. Más pequeñitas. Muy bien. Y aquí en el fondo, Abraham, es el baño principal. Ah, su buena regadera. Sanitario. ¿Y los lavamanos cómo los haces, eh? Los lavamanos, Esto es mármol, sí, ¿verdad? sí, es cuarcita, Cuarcita. Ok. pero digamos, es una barra totalmente de concreto como este módulo es totalmente de metal, Abraham, Ujú. hay unas cadenas que van de PTR a PTR, digamos. Como esto es un módulo, es como un sándwich. Tenemos las vigas arriba, y lo que une entre viga y viga son una seguidilla de PTRs, digamos, a cada 2,5 metros para darle la estabilidad que te comentaba. Y entonces estas barras salieron de conectar, digamos, un PTR, dos PTRs, hasta el tercer PTR. Ok. Y ya lo demás, el volado ya se genera solo. Interesante. PTR y concreto. PTR y concreto. Muy bien. Pues única, ¿eh? Y también tienes este techo de vidrio, ya vi. ¿Y cómo planeas controlar la luz desde la recámara? ¿Cómo estarían las cortinas? Esa es otra. Trabajando a la par, digamos, con los de las persianas, Ajá. ellos comentaban que lo ideal sería, dependiendo de la privacidad que se quiera. Una es con digamos, un riel que va en grapa sobre todo el puente de Ah, ambos lados. Entonces es como una cortina que corre ya por entendí. todo. De acuerdo, de acuerdo. La parte de arriba, esa no. Ahí siempre entra la luz, ¿verdad? ¿Es correcto? Ok. Está bien, funciona bien. Y el plan original es que de arriba, cuando subamos a la azotea, hay unas enredaderas que el plan es que caigan sobre el puente y le den esa Un permeabilidad poquito de visual. sombra. Muy bien. Excelente, pues gran vestidor. ¿Seguimos? Adelante, Abraham. Vamos, jóvenes. Síganme los buenos. Ok. Esta es una Star TV, ¿Es correcto? pero Aquí, Ah, ok, esta es la tele. aquí va la tele y la distribución es o un sillón amplio al fondo o una escuadra. Ok. El módulo aquí son de 3 metros, se resta el metro del pasillo, entonces un sillón como de 6 plazas cabe perfecto. Muy bien. Y de este lado, este es el patio, ¿verdad? Es el patio que ilumina este Ujú. pasillo que, para no dejarlo oscuro, Sí. digamos, tenemos esa poca penumbra que entra del patio de servicio.
Ya. Sí, aquí está entrando buena luz. Y aquí se genera otro pequeño laberinto, ¿verdad? A ver, aquí podemos ir a la azotea. A la azotea y a los cuartos secundarios. Es bien interesante cómo de repente parece que el terreno es más grande. O sea, logras hacer demasiados recorridos. Ah, ya entendí dónde salimos. Ok, ok, ok. Ok, pero y aquí ya cambiaste el eje. Ah, mira, ahí te va el secreto. El secreto es, este eje que viene desde la cochera atraviesa hasta esta recámara. Digamos, este muro lleva el mismo eje. Ok, Entonces, digamos, esta escuadra viene del eje del lado derecho de los 24 metros. ajá, Entonces se genera esto y esta seguidilla de puertas está en escuadra hacia acá. Entonces, digamos, se ve como recoveco que está escuadrado hacia ambos lados ya. sí, de acuerdo, ya entendí. Y entonces, esta es una recámara. Adelante, Abraham. Que sigue el eje, ¿verdad? Ya la vi. Aquí está en escuadra del otro lado. Bien, se selecciona un balcón, pues tiene muy buena luz. Con su closet. Y estos módulos de recámara, como ya se ajustan a los 6,5 metros, traté de dejarlos lo más amplios posible. Entonces, como se cierran, le quedan 3,75 metros a cada recámara Ok. y más el ancho que se le pueda generar. Entonces, te genera lo suficiente amplitud para dejar una terracita ahí al fondo. ¿Le queda cómodo? ¿Qué dimensión tiene aquí adentro la recámara? Aquí adentro tenemos 360, digamos, en el punto más amplio. Ajá. Se cierra 340, son 20 centímetros de más de descuadre. Ok. Y aquí son perfectamente 3 metros. Sin Entonces, el 360 por closet, 3 ¿verdad? metros, sin el closet. Ya con el closet son 360 por 360. Ah, ya entendí, ya entendí. Y tiene su baño. Y tiene su baño completo. Adelante. Ah. Lavamanos, sanitario y regadera en cabina. ¿Y la linternilla cómo funciona? Ah, con razón me preguntaba por qué no entraba tanta luz. Pero ya entendí. O sea, esa es una linternilla muy alta. ¿Y la ventana cómo la accionas? Ah, es un sistema de base de cadenas. Tienes tu sistema de cadenas que abre y cierra la ventana de hasta arriba. Entonces esta linternilla se aprovecha en la azotea porque aquí tenemos el cuarto de lavado arriba de esta recámara. Entonces aprovecho toda la altura del cuarto de lavado para dejar esta linternilla y digamos, la solución fue esa ventana de unos casi 2 metros de alto, Ok. ¿Cuánto tiene de ancho tu linternilla? 50. como 55. 55. Ok. Y está la puerta acá. Brazo estabilizador, jóvenes. Importante. Ok. Y te diría que esta es una recámara espejeada, pero por la ortogonal no se trata Más o menos. más o menos. Este está más grande. Ah, no, es que esta ya no tiene balcón. El balcón, igual iba aquí, Ajá. otra vez en el peloteo, en el maqueteo de la obra, fue como de, a lo mejor no ocupó tanto el balcón, déjame el cancel pegado a mi murete Ujú. y se genera, digamos, esta amplitud un poco, pero el escalón se va a aprovechar, digamos, para un jardín interior. Ok. Pues le queda más grande la recámara. Se le puede colocar unos tapetes y todo un poco. Ok. Pues que esta recámara se siente muy grande. Sí, se ve beneficiada por esa Y terraza. aquí la escuadra es totalmente ya de este módulo. Allá se ve como el recorte, porque la Ajá. escuadra se dio a la recámara más pequeñita para que se viera amplia, como bien mencionas. Sí. Ah, a ver, a ver, a ver. Entonces, esta sí es completamente ortogonal. Es completamente ortogonal. Ese es el módulo que empieza desde la cochera, Ajá. termina hasta ahí atrás de ti. Ok. Y el módulo que comienza en la cochera, pero del lado izquierdo, termina, digamos, hasta este eje. Ya todo lo demás, porque aquí se juntan, digamos, los dos ejes que en el triángulo que mencionabas al principio, Ajá. y aquí nada más continúa el eje del lado izquierdo. Ok. De acuerdo. Y de este lado su baño. Ah, y aquí tiene una luz distinta. ¿Por qué tiene una luz distinta? La linternilla va a ser más grande. Ah, tiene dos ventanas. Ya.
Aquí la linternilla es un poco más baja, pero la ventaja de poner a ambos lados la ventana te matiza un poco diferente la luz. Mm. Y luego le das el color del muro, ¿verdad? Entonces se pinta el espacio de rosa. Está agradable. Muy bien, joven. Y por último, vamos a la terraza. Vamos a la terraza, te abro la puerta y Yo tú subo. vas primero. Adelante, Abraham. Los tres escaloncitos aquí. A ver, nomás pregunta. Aquí llueve. Sí. Ok. Aquí otra vez vuelvo a salir a los sueños. Hay una luz muy blanca. Entonces, aquí va a estar arriba el cuarto de lavado. A tu mano izquierda está el cuarto de lavado y a tu mano derecha una terraza social, digámoslo, un roof garden. Está bonito. No más, sí, claro. Sí, el partir la casa en dos te genera estos dos mundos. Se ve bien acá arriba. No, pues es que es una super terraza, ¿verdad? Es una super terraza fiestera. Sí, te la pidieron los clientes. Sí, esta también es un poco más. Este resultado es más de la necesidad de los clientes. Ok. Porque al principio, por los metros cuadrados y todo, era. El módulo llegaba hasta segundo piso. Ujú. Pero la señora, digamos, fervientemente, era como: yo quiero una terraza, por favor. Siempre que soñaba con una terraza y dije: bueno, lo vamos a hacer. Y ese es el resultado, Abraham, maqueteando sobre la construcción. Levantar los muros hasta 1,80 m, igual que en la primera casa. Ajá. Y da este resultado como de privacidad estando ya en la azotea. Está buena, ¿eh? Tienes muchísimo piso cerámico en la azotea. Pues todo prácticamente. La banca. Las plantas le dan un gran toque. Las plantas ya ahorita llegaste un poco más en invierno, pero un poco en primavera, eso está todo lleno de, digamos, flores. La enredadera, el plan es que se coma la fachada los dos muros de fachada que vuelan y caigan hacia el puente y hacia el domo, digamos, de la sala. Claro, que se estén comiendo todo esto, ¿no? Que se lo vayan devorando poco a poco, igual como la enredadera de la sala vaya subiendo hacia este domo. Muy bien. Y tienes bajantes por todos lados. Se siente otra vez como este mundito de terrazas de Míconos, de Marruecos, arquitectura mediterránea, pero que también es arquitectura de Paquimé, de terrazas, vaya. Mira qué bonito. Me gusta cómo tiene estos tonos claros entre el amarillo, el hueso, el blanco y todo el azul del cielo. Eso, digamos, lo aprendí un poco de la primera casa, Abraham, porque en la primera casa eran tonos más fríos, más hacia la perfección, digamos, pero me di cuenta que no siempre hay que buscarla, pero la calidez, por otra parte, es como hacia los tonos más amarillentos. Por Ujú. eso este piso y los colores, digamos, de casi la mayoría de la casa. Comprendo. Y arquitecto, ¿cuánto más o menos costó el metro cuadrado de construcción? Este sí fue un poco más caro, fue como de 16,500 aproximadamente, 16,500, Ok, por la técnica que se fue implementando de más. Digamos, allá en la primera casa era como cómo se resuelven cosas a lo más sencillo posible. Pero aquí era como dejar bajantes, escalonar los canceles, claro. digamos que la perfección de la estructura no salga como a los 2 meses la grieta. Ajá, Entonces era como de gastar dinero en los detalles finos. de Por eso se acuerdo. elevó un poco el costo. Pero no tanto, ¿eh? Creo que está bastante competitivo el costo por metro cuadrado. Pues muchísimas felicidades, arquitecto. La número dos. La número 2, Abraham. Y en la número 1, digamos, no nos dio tanto tiempo de hablar, pero la arquitectura que me gusta hacer, Abraham, aprendiendo un poco de mi tesis Ujú. de licenciatura, era ambientes terapéuticos. Entonces la arquitectura que me gusta hacer, como decía Le Corbusier, una máquina para emocionar, pero yo es más como un ambiente para sanar. Ok, Entonces, dependiendo del ambiente que generes, la atmósfera, cuando tú llegas del trabajo en la noche o algo y te recibe con una especie de ambiente cálido, acogedor, tus niveles de ansiedad o de estrés, tratar de reducirlos al máximo y que no ocupes, digamos, tanto medicamento, tanta ir al doctor, porque el ambiente en sí trata de curarte. excelente, arquitecto. Pues muchísimas felicidades
que sigas desarrollando esa teoría porque creo que hace falta arquitectura que te serene. Se intenta, digamos, los grandes también hacían lo mismo, tampoco es algo nuevo, pero en cuanto a teoría, sí se está desarrollando un poco más. ¿Cómo lo podemos contactar en redes sociales, arquitecto? Abraham, en redes sociales estoy como Punto de Arquitectos en Instagram, Punto de Arquitectos en Facebook, y si quisieran mi Instagram personal es erwin.dg. Excelente. Pues a contactar los jóvenes. Muchísimas gracias por compartirla, maestro. Nos veremos en la tercera. Nos vemos en la tercera, Abraham. Mañana otra vez. Excelente. Jóvenes, me despido de aquí de León. Muy interesante la arquitectura del maestro Erwin. Hasta pronto, jóvenes. Cota Paredes, adelante.